sea, esas son, y ahora Ecopetrol lo va a aplicar aquí en Chichimene, que es el famoso EcoGesite. Es foto de las instalaciones, de lo que están montando. Vean, estas son fotos de ahí. Ya hicieron los pozos productores, ya hicieron el pozo inyector, y la misma empresa que instaló el proyecto está, la venezolana, que Tecnoservicio, que instaló el proyecto, los equipos compresores y todo de aire en el proyecto está instalando el Chichimene. Es lo mismo, son instalaciones de allá. Esto ya es de la arena bituminosa. Se va a buscarle aquí la foto del terreno que me llegaron hace como 2 meses. No recuerdo dónde están. Hundimiento, aquí están. Esta me la mandaron también por WhatsApp. Eso es del proyecto Estado, para que ustedes vean cómo ha seguido el terreno, se estudiando. ¿Y por qué se hunde? Se hunde porque abajo, con la combustión in situ, la arena se desmorona, entonces pierde compactación, y por el peso de los sedimentos superiores, o sea, lo que llaman la presión de sobrecarga o de overburden, pues la arena se espicha, se comprime, y lógicamente esa compresión del yacimiento se ve reflejado arriba en superficie, como se pueden dar cuenta ahí, vean. Eso es ahí en el proyecto. Inclusive corriendo riesgo esas casitas, ¿no? También hay fotos de ahí, tengo fotos de ahí de los aljibes que había, ¿sí? Los aljibes se secaron. Uno le echa la culpa a la sísmica, eso es un aljibe antes de la sísmica, y ahí después el señor le tocó poner motobomba para sacar el agua. Si ustedes ven, el nivel se les bajó como 2 metros. Esto es otro pozo que tenía una aljibe a superficie, pasaron con la sísmica y vean el pozo como quedó. Otro también, otra casa ahí mismo en la zona, y miren cómo quedó. Ah, vean, esa es la casa que se ve ahorita en la foto que mandaron de los hundimientos. Por aquí más acá ya se hundió. Eso es de ahí el proyecto está. Este es otro, también pasado por la sísmica, ahora la señora bota basura ahí donde antes era su aljibe de agua. Y también en un hotel vecino, ¿sí? que ahora lo tiene la uso alquilado. ¿Cómo se llama el hotel? La Posada Alemana. Esto es antes de que pasara la sísmica, pero el señor echó la culpa de la sísmica, pero yo digo que son los sismos. Vea, esos son los pisos. Vea, los pisos se le partieron con los sismos, se le partieron hasta los vidrios de las ventanas. Vea, estas son las ventanas del hotel. Miren, y se le partieron hasta el cielo raso. Vea, aquí se ve el brazo, aquí también, vea, las esquinas, por ejemplo, de las puertas. Él me envió más de 200 fotografías del hotel. Afortunadamente la uso para que no llorara más. Le tiró el hotel porque a ese hotel, primero, por las averiaciones que lo afectó, no volvió a llegar gente, y lo otro es que Pacific prohibió a los contratistas y subcontratistas que se hospedaran en ese hotel, porque el señor reclamó para que lo indemnizaran por todos los daños que le generaron con el proyecto Star, porque el proyecto Star está a 600 metros del hotel. Imagínense, o sea, ellos sentían los temblores todos los días, los temblores no los tenían. Bueno, yo voy a darle participación a los compañeros, porque si no van a decir que para qué los trajimos, ¿no? Gracias, muchas gracias. No, no esperamos porque creo que claro que el tiempo vamos a trabajar. Sí. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Agradecerle al proyecto de la Malota, el compañero Felipe, este espacio. De verdad que es un honor poder compartir mesa con el propio Oscar Vanegas. Generalmente este tipo de ejercicios cada vez lo van a uno retroalimentando más. Claro que yo creo saludar a nuestro compañero Timoteo, presidente de la CUT, el señor Fernández.
compañeros diputados, bueno, todos muy bienvenidos. Nos alegra mucho que así seamos poquitos, pero que vayamos avanzando en esta pedagogía política y en esta reflexión colectiva. Sí, a veces uno se desanima cuando ve que no están los 200, los 300, los 500, pero a veces hacer este tipo de ejercicios van ayudando a que entre unos y otros vayamos generando esa dinámica. No, yo creo que frente a los elementos que el profe Vanegas ha puesto, uno simplemente haría como un primer llamado, ¿no? Que el profe ya es de nivel de maestrías, de doctorados, y entonces uno se pregunta qué tanto el auditorio puede asimilar discusiones y planteamientos tan elevadamente técnicos. Nosotros quienes estamos en la industria del petróleo, a veces nos vemos a gatas para coger algunos datos de lo que él vota, valiosos, pero que hay que tener algún nivel de comprensión de los elementos de la política petrolera para tratar como de pillarse dónde están los puntos nodales. Simplemente quiero plantear primero algo anecdótico, y es que en una oportunidad nos invitaron en la Universidad Cooperativa de Colombia, en Barranca Bermeja, a dictar una conferencia, y entonces cuando llegamos les dijimos que íbamos a hablar del tema del petróleo, del precio de los combustibles y de la importancia de la energía para el desarrollo de la sociedad. Y varios muchachos se levantaron de una vez, y antes de que se fueran les dijimos, disculpen, regálenos al menos una respuesta de por qué se retiran. Y nos dijeron, no, es que a nosotros esa vaina no nos afecta, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y se fueron, efectivamente. Y entonces a partir de eso uno mira un elemento que señalaba Bertolt Brecht cuando decía que no había nada más de expresión del analfabetismo que aquel que decía que no le importaba el precio, que no le importaba la política, perdón, señalando que se declaraban apolíticos, pero sin entender que la economía política y la política económica, que son políticas, tienen que ver con la determinación del precio del pan, del precio del azúcar, del galón de gasolina, del transporte del bus, de la buseta, del motopirata o del transportador informal. Todo eso está determinado por elementos de la economía política y de la política económica. Entonces, yo quiero como partir por ahí la reflexión. Decir, bueno, y este asunto del que aquí estamos hablando, ¿a nosotros en qué nos afecta? El profe ya puso algunos elementos gruesos de orden político, económico, social. A mí me habían pedido que trabajara mucho más los elementos de tipo laboral y social, pero permítanme dar un viraje para decir lo siguiente. Es que aquí en Colombia el asunto de la política petrolera está generando unos beneficios para unos muy pocos y unas afectaciones para muchos, casi para todos. Y dentro de esa ecuación es bueno revisar en el aspecto social, en el aspecto ambiental, en el aspecto laboral, cuáles son esos beneficios o esos efectos negativos que está dejando la lógica con la que hoy se está desarrollando la locomotora mineroenergética y particularmente el extractivismo petrolero. Quiero hacer esta relación rápida para que nos percatemos en qué berenjenales que estamos metidos. Cuando el profesor Vanegas señalaba que el componente petrolero es un importante aportante al fisco nacional, entonces tenemos que decir que si ese importante componente deja de llegarle al fisco nacional, como en toda relación de ingresos y de egresos, si un padre o una madre, cabeza de hogar, tienen por un lado algo que les ingresa y por el otro lado unos gastos, y si el profe nos está mostrando gráficamente cada vez cómo vamos perdiendo más y cómo vamos teniendo menos ingresos producto de las definiciones políticas de la renta petrolera, pues sencillamente algo que llaman la balanza comercial del Estado se empieza a desequilibrar. Y ese desequilibrio lo resuelven por lo menos por 3 vías. La primera, recortando la inversión social hacia las regiones, que es lo que se llaman las denominadas transferencias. Lo segundo es entonces
buscando endeudamiento externo, que no es otra cosa que seguirnos hipotecando y seguir ahondando el hueco fiscal que hoy equivale a 12.5 billones de pesos. Pero lo tercero, no por último, el menos importante, es que se recurren a tener que obligar al ciudadano a tributar más para poder sostener los ingresos para el Estado. Y eso es lo que explica por qué mientras a las multinacionales se les está dando unas concesiones y un tratamiento privilegiado, al pueblo colombiano se le imponen reformas tributarias, reformas laborales, reformas pensionales, que lo que buscan es precisamente gravar mucho más todas las actividades, gravar el trabajo y gravar los ingresos del ciudadano de a pie. Un dato meramente para que lo tengan de referencia: Justicia Tributaria adelantó un importante estudio donde demostró que en la última década a las multinacionales del sector minero energético se les dieron exenciones tributarias por el orden de 608 billones de pesos, con B, 608 billones de pesos. Y para que tengamos en cuenta, en análisis comparado, 608 billones de pesos de exenciones tributarias es el equivalente a 40 reformas tributarias, porque en Colombia una reforma tributaria está estimada en 15 billones de pesos. O para que tengan otro dato de contraste y de comparación, se está estimando que el proceso de paz en Colombia cuesta alrededor de 179 a 180 billones de pesos. Quiere decir que en exenciones tributarias de la última década regalamos el equivalente a 4 procesos de paz en Colombia, para que tomemos las dimensiones de lo que aquí está pasando. Pero hay que señalar un aspecto. Esto tiene todavía un elemento de mayor gravedad, y es que cuando ya la ciudadanía no tiene con qué más tributar, y un país como Colombia que está en el 60% de pobreza y el 20% de indigencia, pues llega un momento en el que ya definitivamente la gente, así quiera tributar, no tiene con qué tributar, así quiera comprar, no tiene con qué comprar, así quiera pagar, no tiene con qué pagar. Y entonces ahí se generan los fenómenos de los descalabros económicos, en los cuales el sistema financiero, que es el gran ganador de todo este juego, que es el que está detrás con la Reserva Federal de los Estados Unidos y sus instrumentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la propia OCDE, que hoy está muy en boga en Colombia dando recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está marcando los lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo, le ha introducido más de 130 artículos y ha planteado recortes de 90 billones de pesos en ese presupuesto, fundamentalmente lo que está dirigido a la inversión social. Entonces, ese momento en el que se llega a ese punto, el sistema financiero jamás y nunca estará dispuesto a ser solidario con la sociedad que lo robusteció y que lo engrandeció, porque la sociedad ha contribuido a salvar los sistemas financieros, como ocurrió con el 4 por 1000, pero cuando llegan las debacles sociales, entonces el sistema financiero simplemente saca su casa, recoge su plata y se va para otro país y dice: ese chicharrón no es mío. Lo han hecho en Argentina, lo han hecho en Grecia, lo han hecho en otras partes del mundo, donde sencillamente la sociedad queda colapsada y el sistema financiero dice: yo jugué bien, gané y me voy. Cuando arreglen su problema y vuelvan a tener condiciones, regreso. Esa misma lógica la aplican también las multinacionales. En estos momentos en que el ciclo económico del crudo se ha venido a la baja y que entonces muchos campos han entrado en un punto que se llama de desequilibrio económico, porque todos lo tasan y dicen: este campo, este yacimiento, hasta tal precio de mercado del barril, es un yacimiento que tiene equilibrio económico y que es rentable. Pero si el crudo cae de este precio, deja de ser rentable, que es un poco la discusión que está dando el bloque OPEC contra Estados Unidos en la utilización del fracking, en lo que llaman la guerra de resistencia de precios. Pero bien, muestro eso solo para decir que en el caso colombiano también, entonces, cuando las empresas petroleras empiezan a ver no que están perdiendo, sino que están dejando de ganar el porcentaje que ellos se han impuesto como meta, retiran, cierran sus campos, recogen sus taladros y se van. ¿A ellos les importa la tragedia social o la tragedia ambiental o lo que quede atrás? No, para nada. Pacífico y Rubiales, en el marco de este ciclo económico de la baja del precio del crudo, ha retirado ya más de 12.000 trabajadores
son 12.000 familias que anochecieron con trabajo y amanecieron sin él, y que todos sus compromisos financieros, sociales, personales, quedaron en la más absoluta incertidumbre. Entonces, estos elementos, digamos, hay que marcarlos porque es lo que va dando conexión entre lo que el mundo real, lo que está pasando con la política petrolera, con las dinámicas del extractivismo y las afectaciones que tiene en el plano social, real e inmediato. Es importante también señalar que en el caso colombiano hoy estamos sometidos por esos designios de la banca multilateral internacional a la denominada regla fiscal. ¿Y qué es la regla fiscal? Es imponerle un cinturón al Estado para decirle: usted no puede gastar más de aquí. Y sobre esa regla fiscal usted tiene que limitar derechos y garantías de los ciudadanos. Y entonces hoy estamos asistiendo a uno de los escenarios más deplorables, y es que muchas de las necesidades más sentidas del pueblo y de los ciudadanos no se pueden atender, como en el caso de la salud, de que muy a pesar de que se recurra a un instrumento como el de la tutela, se dice: sí, a usted le asiste el derecho, pero el Estado no tiene el recurso para garantizarle la cirugía o la operación. Y ahí vimos recientemente la muerte de una sardina, que todo un periplo hasta Estados Unidos para buscar, pero que esa es la suerte de cientos y miles de colombianos que no tienen la posibilidad de acceder ni a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda, ni a la alimentación, ni al vestido, ni a la cultura, ni a la recreación, porque la riqueza que nosotros tenemos no se está distribuyendo, sino que se está concentrando en favor de las multinacionales, de unos muy pocos, como he dicho, y las inmensas mayorías están quedando empobrecidas y en condición de miseria. Entonces, es importante mirar que a través de esa regla fiscal, y de manera oportuna, estando aquí en la Universidad Uniminuto, decir, claro, con independencia de que las universidades sean públicas o privadas, todo el sistema educativo debe tener una responsabilidad desde el Estado, y debe tener una financiación o una cofinanciación desde el Estado. Pero precisamente al no contar con la llegada de esos recursos al fisco nacional, a lo primero que le van echando mano es a los costos sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda, al saneamiento básico, al acueducto, al alcantarillado, porque el gasto militar hasta el día de hoy no lo han reducido. 27 billones de pesos se destinan anualmente para gasto militar. Entonces, mientras la educación estaba con 23 billones y la salud con 22 billones, el gasto militar está mucho más elevado, y eso quiere decir que en términos económicos el país está destinando mucho más para la guerra que para la construcción de equidad, de justicia, de paz y de posibilidades de un país con desarrollo y con perspectivas de futuro. Necesario señalar, dentro del elemento de la distribución de la riqueza, y tomando un poco el ejemplo del profe de la vaina de la venta de los almuerzos y el domicilio, también, digamos, pensémonos un poco, ¿qué tal si nosotros tenemos en la casa un aljibe o un pozo, pero nos toca esperar que un señor venga, saque los baldados de agua, los meta en unos tarritos y luego nos los venda a nosotros mismos a 1.500, a 1.800 o a 2.000 pesos, siendo el agua nuestra? Y entonces ahí viene una pregunta obligada: ¿por qué, si el petróleo es nuestro, a nosotros nos toca pagar una gasolina del tenor como si nosotros fuésemos un país que estuviésemos importando el crudo? Yo no sé si ustedes están enterados que, por ejemplo, en la vereda Puerto Triunfo y en la zona del Oasis, que son las puertas de entrada a Campos Rubiales, donde está la mayor producción de crudo del país, a veces usted llega y no consigue un galón de gasolina, y cuando lo logra conseguir le vale 16.000, 18.000 o 20.000 pesos, de acuerdo a quien lo tenga y si tiene la generosidad de dispensarlo y de venderlo. Entonces ahí hay un elemento que nos pone a pensar: ¿cómo así que ahí está la materia prima? ¿Cómo así que ahí está el factor con el que se produce el combustible? Y entonces, simplemente por traerlo, refinarlo y devolverlo, se genera ese efecto tan oneroso de tener que pagar al doble de lo que cuesta en la realidad del mercado, que ya de por sí es bastante exagerado, que Colombia está catalogado entre uno de los 3 países donde los combustibles son más costosos. Pero bien, esta dinámica de explotar el petróleo, esto no se hace en las nubes, esto no se hace en abstracto, esto se hace sobre los territorios. Y para poder hacerlo en los territorios, entonces hay que correr todas unas fases
desde la sísmica, desde la exploración, desde la perforación, la producción, el transporte. Y bueno, y todo eso tiene una incidencia muy puntual que a nosotros nos decían, por lo menos los indígenas sicuanes, ahí en Puerto Gaitán, de que ellos en el pasado simplemente salían, tiraban el anzuelito y cogían 2, 3 pescados y ya listo, iban y buscaban un racimo de plátano o una mata de yuca y ya tenían cuadrado la ración del día. O que simplemente iban y cazaban un mico y ya cuadraban su lonche. Pero que hoy en día los ríos se los contaminaron, los lagos prácticamente se los secaron y que pueden irse días enteros a tirar anzuelo o a tirar atarraya y ya no cogen ni un solo pescado. Que los micos con las estaciones compresoras y con las grandes unidades de procesos que hacen tanto ruido, esos animales se fueron y que ellos ahora para conseguir un animal no tienen que meterse en 2 y 3 días montaña adentro para poder conseguir algo de comer. Entonces eso acabó con todo el modelo cultural y con todo el modelo de vida que esas comunidades habían desarrollado. Pero allí digamos que hay unas afectaciones en el aspecto cultural y también hay otros aspectos que están dando cuenta de los grandes impactos ambientales, que los cuales yo voy a reservar para que Felipe los ubique de manera más precisa, que ha estado muy acucioso y estudioso del tema. Voy a concentrarme en los aspectos que nosotros como organización sindical hemos trabajado a lo largo de los últimos 10 años con las comunidades y con los entornos petroleros. Lo primero es cómo construimos soberanía sobre esa defensa de los territorios y la distribución de esa riqueza misma que tienen los territorios. Lo segundo es cómo hacemos para que esas dinámicas de la explotación petrolera tengan en cuenta la inclusión de esas comunidades dentro de ese modelo de desarrollo y que allí, digamos, se tengan en cuenta los elementos de: 1, el respeto a los derechos de los trabajadores; 2, la inclusión de esa mano de obra disponible en esas áreas; y 3, el reconocimiento de unos derechos y garantías democráticas como es la libertad sindical, la asociación y la posibilidad de negociar colectivamente convenciones colectivas de trabajo. El tercer elemento que hemos trabajado con las comunidades es todo lo que tiene que ver con la misma defensa y la preservación del medio ambiente, en el sentido de que hayan unas relaciones mucho más armónicas y menos agresivas como las que hoy vemos. Lo cuarto es el elemento de lo que tiene que ver con la adquisición de los bienes y servicios. Es que no hay nada más doloroso que, por ejemplo, ver un municipio como Puerto Gaitán, que se proclama como el principal municipio productor de crudo en Colombia, pero que a sus comerciantes no se les compra ni una puntilla, ni una libra de carne, ni una bolsa de agua, sino que por su propia vía principal, desde el puente Manacasías para allá, desfilan los vehículos llevando tamales desde Neiva, llevando carne de Bogotá, llevando puntillas y varillas y cemento desde Boyacá. Entonces se pregunta uno, ¿ese tipo de dinámica petrolera le está generando algún tipo de posibilidad de encadenamiento productivo y de desarrollo a esas comunidades? ¿O por el contrario le está trayendo una enfermedad holandesa donde está diciendo: aquí estamos los petroleros, el municipio petrolero, la región petrolera, y todo se vuelve a costo de petroleros? Entonces el arriendo vale de una pieza 400, 500 mil, el almuerzo vale 18 mil, 15 mil, todo se vuelve disque porque es el boom petrolero, pero resulta que no todos están incorporados a la cadena petrolera y no todo el mundo gana como petrolero. Y entonces eso lo que hace es deprimir los otros sectores de la economía y afectar el poder adquisitivo real de los ciudadanos, que no van a tener con qué pagar un recibo de luz, un recibo de agua o un canon de arrendamiento a costo petrolero cuando ellos no lo son. Y además de eso está el componente de la inversión social. O sea, es decir, es posible de seguir desarrollando una lógica extractivista de producción petrolera sin que se produzca una necesaria reinversión hacia las propias comunidades. Ahí, volviendo al puente Manacasías hasta el campo de Rubiales, tenemos casi 170 kilómetros de carretera que nunca han sido pavimentados, y existen los proyectos, y nos fuimos a mirar en el Departamento Nacional de Planeación y decía que ya Ecopetrol había aportado la mitad de la plata para hacer el proyecto de pavimentación y que Pacífico y Rubiales faltaba por poner la parte de ella. Y luego nos pusimos a mirar si estaban de verdad esos recursos aprovisionados, y esa plata se desapareció como por arte de magia.
Bueno, aunque dicen que en el gobierno central no hay corrupción, por eso le quitaron las regalías a las regiones, porque decían que los corruptos eran los gobernadores y los alcaldes, pero que en el nivel central allá sí están vacunados contra la corrupción, pero parece que por allá también quedaron algunos que tienen las uñas largas y saben por dónde sacar la plata. Entonces, ahí se desaparecieron y tienen uno de las deudas sociales más grandes con ese municipio, que es una vía carreteable cuando menos, que ellos mismos la necesitaban y la utilizaban. Yo me atrevo a vaticinar hoy desde aquí que la carretera de Puerto Gaitán a Campo Rubiales ya no va a ser pavimentada, por una razón elemental. Si no la pavimentaron en la época en que necesitaban transportar los carrotanques para que no se le dañaran los muelles, para que no tuvieran altos costos de mantenimiento del parque automotor, mucho menos ahora que ya empezaron a interconectarse con el oleoducto bicentenario y a sacar el crudo a través del ER1 y el ER2 de Corocora, estaciones de rebombeo que están sacando el crudo desde Rubiales. Entonces ya hoy no es una necesidad para la petrolera, y si no la pavimentaron cuando era una necesidad para ellos, mucho menos creería uno que ahora que es una necesidad meramente de la comunidad. Pero ahí también vale decir que seguramente Timoteo podrá decir, no, la carretera en el plan departamental de vías sí está incluida y sí se va a pavimentar. Ah, bueno, pero ¿quién va a pagar los costos de esa pavimentación? ¿Los va a pagar Pacific? ¿Los va a pagar Ecopetrol? ¿Los va a pagar Upetrol? ¿Los va a pagar Terpetrol? ¿Los va a pagar Ocol? No, claro que no. Los van a pagar ustedes, los habitantes del departamento y de los municipios, que tienen que con el impuesto aportar para que el departamento pueda asumir esos compromisos. Entonces ahí estamos mirando a quién le están cargando entonces las responsabilidades y quiénes están usufructuando esa infraestructura y esos bienes que construye la misma sociedad. Entonces, digamos que nosotros como organización sindical hemos hecho grandes esfuerzos por tratar de organizar a los trabajadores en un ejercicio meramente democrático, amparado en convenios como el 87 y el 98 de la OIT, señalando que los trabajadores tienen derecho a mejores condiciones de vida y que no se siga profundizando este esquema que encontramos en los campos de Rubiales en el año 2011, cuando los mismos trabajadores paralizaron y pidieron la presencia de la organización sindical, no porque ellos estuviesen que hubiesen amanecido picados de algún bicho raro, no, era que traían meses y meses dentro de los cuales para poderse acicalar, para poderse bañar, tenían que salir desde las 4 de la mañana y hacer una fila de 1 hora y media para esperar que se desocupara la ducha para poder pasar al sanitario y luego tener que soportar otra hora de fila para que les sirvieran el desayuno. Pero además, cuando fuimos a constatar, y lo verificó el propio gobierno, que decía que no, que era que se estaba promoviendo el terrorismo y se estaba queriendo incendiar el campo de Rubiales, pues allá tuvieron que constatar con sus propios ojos. El viceministro Andrés Villamizar, que era en ese momento del Interior y luego pasó a la UNP, estuvo con nosotros en una de esas visitas, luego de que el 20 de septiembre levantáramos la protesta para instalar una mesa en Bogotá con Pacific, Rubiales y el gobierno. Allá estuvimos verificando, y cuando el ministro entró a la carpa, en la cual dormían más de 600 trabajadores, unos en la noche y otros en el día, en la denominada cama caliente, que apenas llegaban los de la noche, cogían la misma cama del compañero que había acabado de salir para la fila a desayunar para dormir en el día, en los 2 turnos. Entonces, el ministro no duró 2 minutos adentro y se salió y dijo que cómo era posible que seres humanos pudieran vivir dentro de esa posilga, porque efectivamente eso era un olor a macueca. Claro, era la revoltura entre el sudor, la pecueca y todos los diferentes factores allí combinados, pero es la condición de indignidad a la que las petroleras someten a nuestros colombianos y a nuestros trabajadores para ellos poder incrementar sus tasas de utilidades y de ganancias. En ese sentido, hemos hecho ya un recorrido largo y nosotros hemos querido poner pie en el territorio para ejercer soberanía, para